Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Nuevamente les agradezco su visita a este espacio de información empresarial, fiscal, contable y financiera. Y la información que les quiero compartir hoy es acerca de lo que yo llamo una estructura de normatividad fiscal y financiera. ¿En qué consiste? En entender un poquito desde un concepto global cuáles son nuestras leyes y cómo están estructuradas para poderlas comprender mejor. Empezamos con la fiscal y como sabemos está ponderada desde nuestra Constitución, que nos obliga a contribuir con los gastos del Estado en la medida de nuestra capacidad económica, los tratados que lleva a cabo nuestro país, las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, sus tribunales, y lo que ahorita vamos a estudiar son las leyes y los códigos en materia federal. Las más importantes normas federales en cuestión tributaria, tenemos al Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? Es un conjunto de principios, normas, conceptos enfocados a una materia. En este caso, en la materia fiscal, el Código Fiscal de forma general nos establece cuáles son los derechos y obligaciones a los que estamos sujetos, define procedimientos para llevar a cabo ciertos trámites, tiempos en los cuales se tienen que hacer, la forma y algunas conceptualizaciones. También nos define cuáles son nuestras infracciones y delitos fiscales en las que pudiésemos nosotros caer. Y también tiene una parte de proceso, que es el recurso de revocación y el proceso administrativo de ejecución posterior embargo. Es como está estructurado el Código Fiscal de la Federación y ahorita más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle. La ley del impuesto sobre la renta nos establece un impuesto sobre las ganancias o utilidades obtenidas durante un ejercicio fiscal y cuál es el procedimiento para determinarlo. También señala sus obligaciones específicas para este impuesto. Entonces aquí podemos estar viendo que tenemos obligaciones de forma general como contribuyentes y de forma específica por cada impuesto. También tenemos la ley del impuesto al valor agregado, que lo que grava es el consumo que nosotros realizamos y que se paga a través de las personas, de los contribuyentes. Es como se le entera al Estado. Y también esta ley nos señala obligaciones específicas que se deben cumplir para este gravamen. Y en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios también es un impuesto al consumo, pero solo sobre ciertos productos y sobre ciertas prestaciones de servicios. También señala obligaciones específicas de acuerdo a este impuesto. La forma en que a mí me ha ayudado para entender más tanto las leyes que vimos como el código es hacer esta radiografía, como le puedo llamar, que consiste en separarlo por títulos, y dentro de cada uno de estos títulos, yo ya en mi caso, pues yo ya no le puse capítulos y secciones, porque lo que estoy tratando es de entender un poco más qué es lo que regula cada título. Entonces, para no revolverme tanto, nada más incluí los conceptos, que en este caso, hablando del Código Fiscal de la Federación para el ejercicio 2019, lo primero que tengo que tener claro
es que tiene una correlación de 196 artículos. Son mucho más, porque luego entre el 1 y el 196 puede haber este 69B bis y luego 69C, 69H. Entonces son mucho más de 196 artículos, pero en su correlación llega hasta el 196B. De estos 196 artículos, los 17 primero corresponden a disposiciones generales, ciertos conceptos. Después están los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Posteriormente, las facultades que tienen nuestras autoridades fiscales, incluyendo acuerdos conclusivos, que es un concepto reciente. Después aparecen las infracciones y delitos fiscales. Y posteriormente procedimientos administrativos definidos en cada uno de estos puntos. Entonces, cuando de alguna manera uno ya tiene clara esta información y de alguna forma uno puede ir memorizando para tener claro el panorama, a la hora de que uno está buscando cierta información, es mucho más ágil. Yo lo he llevado de dos formas. Estas plantillas las he podido imprimir y las pongo en la pared para que a la hora de buscar información, pues nada más vaya yo viendo en la pared en dónde están, por ejemplo, derechos y obligaciones de los contribuyentes. Pues ya cuando tengo un problemita, ya nada más volteo y digo, bueno, vamos a ver qué dice el código. Entonces sé que dentro de este rango de artículos se encuentra lo que yo estoy investigando. Pero a través de los años, pues de alguna manera estos lo he aprendido, lo he memorizado de alguna forma, que me ha ayudado a hacerlo más rápido todavía. Entonces, este es prácticamente el Código Fiscal de la Federación en su radiografía de cómo está estructurado. Nos vamos a la Ley del Impuesto sobre la Renta por el ejercicio 2019 con 204 artículos, y de igual forma podemos ver que está estructurado en 7 títulos. Sin duda, personas morales, que es el 2 y el 4, son los más usados, pero dependiendo del giro de las empresas con las que estemos trabajando, puede ser que tengamos que estar constantemente revisando el título 3, o pudiésemos estar utilizando un estímulo fiscal, y dentro de los estímulos fiscales hay un flujo aquí de efectivo que son recientes, flujo de efectivo de personas morales, estímulos de la ciencia y la tecnología, deporte, autos eléctricos. Y también tenemos aquí otro tipo de giros que tienen ciertos estímulos fiscales. Entonces, esta presentación igual de alguna manera la he logrado memorizar, de tal forma que me ha ayudado a la hora de buscar algún tipo de concepto como ajuste anual por inflación, agapes, obligaciones de personas morales. Ayuda de alguna forma. No es que uno se esté aprendiendo todos los artículos, pero en la medida en que se aprende la estructura, ayuda a la investigación. Y bueno, el caso del IVA, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con 43 artículos, es una ley más pequeña, que no tiene tanto desglose de conceptos, entonces es más sencilla en su aprendizaje, que no es obligatorio. A mí me ayudó mucho en un inicio únicamente esta información, plasmarla en un lugar en donde lo tuviera yo a la vista, para tener rápidamente la ubicación de alguna información que yo esté buscando. Esas son las reglas misceláneas fiscales, la resolución miscelánea fiscal de 2019, y de la misma forma está estructurada. Si se fijan, conforme fuimos viendo la norma fiscal, vimos primero el código, luego el ISR y el IVA.
Posteriormente, bueno, el IEPS ya no lo desglosé, no es una ley que yo en este momento tenga estructurada, pero sí estas tres. Y vemos que la resolución miscelánea fiscal separa sus reglas de la misma forma. Entonces tenemos la regla 1, que nuevamente son disposiciones generales, la regla 2, que nos da las facilidades o interpretación, apoyo en cuestión del Código Fiscal de la Federación, la regla 3, que nos habla del impuesto sobre la renta, la regla 4 del IVA, la regla 5 del IEPS. Son 11 reglas, yo aquí puse las 5 principales, ahorita vamos a ver las demás. Pero aquí la ventaja que nos da es que como las reglas misceláneas pues es un compendio considerable de información, a mí lo que me pasaba en algunas ocasiones es que una regla que es la 2.7, que es de comprobantes fiscales, en algún momento pude confundirme y pensar que era la 7.2, hasta que vi esta estructura ya tengo muy claro que todo lo que empiece con regla 2 es parte del Código Fiscal, todo lo que es regla 3 es impuesto a la renta, todo lo que empiece como regla 4 es IVA, que son los que yo manejo más frecuentemente, y poco a poco he ido viendo que este consecutivo que llevan también es similar al que lleva el Código Fiscal, y este consecutivo que está en la ley del impuesto a la renta es muy similar al consecutivo que lleva la ley del impuesto a la renta, y de la misma forma en el IVA, en donde empieza con enajenación, prestación de servicios, es similar a como está desglosado en su estructura la ley del impuesto al valor agregado. Y tenemos otras reglas, son 11 reglas, las que de forma general lleva la resolución miscelánea fiscal. La regla 6 son contribuciones, la regla 7 son derechos, la 8 ISAN, impuestos sobre automóviles nuevos, la regla 9 para los ley de ingresos de la federación, la regla 10 para los impuestos sobre hidrocarburos, y la regla 11 ya no la incluí porque vaya, habla más sobre ciertos decretos. Entonces, en cuestión fiscal, así es como realmente están estructuradas estas leyes en sus títulos, y tienen cierta armonía entre lo que son las leyes y su resolución, sus reglas de facilidades administrativas. En cuestión financiera, partimos de que en México utilizamos las normas de información financiera, pero también por el giro de muchas empresas y por el capital y por la información que requieren sus socios, su junta de consejos, sus asambleas de accionistas, también piden las normas internacionales de información financiera, e incluso empresas transnacionales también nos solicitan que tengamos conocimiento de la US GAAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Me voy a enfocar ahorita en las normas de información financiera, que están divididas, como lo habíamos visto anteriormente, en